Bueno, estamos aquí en nuestro 41º podcast. Dale, ya uno más cerca del 100. Estamos aquí con dos amigos muy especiales que ya mismo se van a introducir. Pero primero, antes de, quisiera agradecer a todos los que nos ven, especialmente a un pastor que se llama Juan Carlos. Juan Carlos. Ay, se me olvidó ese nombre. Juan Carlos de Ecuador, muchas gracias por vernos y muchas gracias por dejar ese comentario especial. Ahora sí, vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ahora sí estamos en nuestro podcast, que hoy estamos con... Waldemar Padilla. Y Carlos. ahora, hoy vamos a estar hablando sobre el tema que es la paternidad, o más específicamente las relaciones entre padre e hijo. Y quisiera saber, tú como padre y tú como hijo, ¿qué tú piensas que es la paternidad? ¿Qué es lo que hace a alguien un padre? Pero más que eso, ¿qué cualidades tiene un padre? Pues mira, la paternidad es un tema bien amplio, puede ser bien complicado, pero como siempre digo, voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Mira, y me encantó esta definición que encontré, es condición de autor sobre una obra, idea o invención. ¿Quieres que abunde sobre eso o todavía no? Sí puede hablar de eso porque cuando alguien escucha padre normalmente piensa padre de un hijo, pero también hay padres como habías mencionado allí. Pero es bien curioso porque cuando dice considerado autor de una obra, eso me lleva a analizar, y quizá me voy muy profundo de inicio, pero nosotros como padres, por ejemplo, yo como padre, esto me abre los ojos a mí de que mi hijo es una obra de arte que yo tengo que formar con el pasar de los años y con cariño, esmero, esfuerzo y dedicación. Tengo que hacer de mis hijos una buena obra de arte o una buena idea para que ellos puedan ser hombres de bien en el mañana. Y eso me encantó. Exacto. Como entonces, que mis hijos son mis proyectos. Es el proyecto que yo voy a levantar. Exacto. Y eso te hace a ti que casi como un escultor. Sculpture. Ajá. An artist. Exacto. Si venimos a ver, yo soy, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir así, el artista que le va a dar forma a esa obra de arte que son nuestros hijos. Hay, ¿verdad?, exclusiones a la regla, pero casi siempre nuestros hijos son el reflejo los hijos son el reflejo de esos padres. Exacto, porque siempre están allí con ese modelo que es el padre que está formándolo. Pero antes de abundar en eso, Caleb, quisiera preguntarte, ¿qué tú crees para ti? ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas la palabra papá? Puede ser lo que sea, no hay contestación incorrecta. Puede ser lo primero que te venga a la mente. Pues lo que yo pienso es que los padres son los que están ahí al lado de sus hijos, ayudándole. Sí, exacto, porque, ¿cómo digo? Un padre, en términos pues que más se piensa, es el papá de un hijo. Pero más que eso es, como tú bien habías mencionado, ese escultor que los forma y que le da su forma de ser. Uh-huh. Y que le ayuda y lo instruye. Sí, no me acuerdo el verso en específico, pero me acuerdo que la Biblia menciona un versículo bien famoso, que se instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se apartará de él. Uh-huh. Eso se está refiriendo de que instruye al niño, a tu hijo, uh-huh, en los caminos de Dios, para que ya cuando sea viejo no esté pensando, espérate, ¿por qué yo fui a la iglesia todo este tiempo? Y no le vengan estas preguntas, que no tenga la contestación, sino que ya esté preparado para todo. Y eso es parte de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Estamos hablando, haciendo una comparación. Esa es una de las funciones mías como padre, de sembrar en mi hijo, ¿verdad?, el camino correcto, el cual yo entiendo que es el evangelio, y por eso la Biblia hace referencia a eso, sino que enseñarle a mi hijo, o sea, que esa obra de arte que yo estoy levantando incluya la parte de servirle al Señor, que es una parte integral y esencial en la vida de todos los seres humanos. Y es nuestra responsabilidad como padres creyentes sembrar en ellos la semilla del evangelio
para que cuando llegue X día, ellos puedan permanecer y estar firmes. Exacto, porque ¿cómo es? Dios creó la familia lo creó Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer una familia estable no estando en las reglas de Dios? Como fue Dios el que creó la familia, Él tiene las reglas y Él ha puesto las calidades de tales personas que hacen una familia estable. Entonces, si tú no sigues esas reglas y esas calidades que debería tener un padre o también un hijo, pues tu familia pues no va a durar tanto tiempo, porque la familia fue creado por Dios. Igualmente los morales de nosotros vienen de la Biblia, pero antes de que vengan de la Biblia, vienen de nuestros padres, que es lo mismo que habíamos dicho, que es instruir al niño en su camino. Eso es decir, repetirle básicamente lo que está en la Biblia. No inventarte algo nuevo, sino nada más instruirlo en el camino de Dios, el camino que ya Dios creó. Ahora sí voy a las preguntas, que es ¿cómo hijos vemos a nuestros padres? ¿Cómo nosotros como hijos vemos a nuestros padres? ¿Cómo es que ellos son para nosotros? ¿Qué ellos son para nosotros? Dale tú, Caleb, para yo abundar sobre tu pensamiento. Porque nosotros los hijos, nosotros podemos ver a nuestros padres como figuras de autoridad. Exacto. Y cuando tú escuchas autoridad, o sea, como digo, en tu casa hay reglas. Ujú. Ahora, esas reglas, ¿cuáles son? Un ejemplo. No comer en los sillones. Ahora, eso, no comer en los sillones. Esa es una muy buena regla. ¿Por qué? Porque si comes en los sillones, pues ¿qué va a pasar? Se va a manchar, se va a ensuciar. Ahora, esa regla lo estableció alguien. Alguien con autoridad. Y la definición que tú me acabas de dar es que el padre es alguien que trae autoridad a la familia. O sea, que papá y mamá son los que establecen orden en la familia. Pero más que eso, el padre establece autoridad sobre la familia. Exacto. Yo creo que el mundo, el mundo se basa o se compone de familias. Y nuestro deber como padres, como hombres de la casa, es crear una familia, un núcleo familiar saludable, amoroso, cristiano, en el cual Papá Dios sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, para poder crear una familia saludable. Y no es que personas no creyentes no tengan familias saludables, pero definitivamente el Evangelio, la palabra de Dios, te da unas herramientas adicionales para tú poder crear ese ambiente familiar cálido. Hay un dicho que dice, no es lo mismo la casa, no es lo mismo llegar a una casa que llegar a un hogar. Lo hablamos después, pero el que entendió. Entonces lo que decía Caleb es que sí, los padres tienen una postura de autoridad, porque en todos lugares tienen que haber reglas, como tú estabas diciendo. Y en nuestro hogar hay reglas. Nuestros padres nos enseñaron que hay que cumplir con unas reglas para ser buenos hijos, ciudadanos de bien, hombres de bien. Igualmente, Dios pone unas reglas en nuestra vida, en nuestra familia, para poder ejecutar el plan que Él trazó para nosotros en una manera perfecta. En todo en la vida hay reglas. Y según los padres tienen reglas para los hijos, Dios tiene reglas para con nosotros para poder llevarnos por el camino correcto. Exacto, y ese rol de autoridad, por decirlo así, te pregunto, ¿tu padre puede ser tu amigo? Porque, ¿cómo digo? La contestación, por decirlo así, plain and simple, es no, pero eso no significa que pueda haber amor entre padre e hijo. Me explico. Amistad es entre iguales. Es entre... Ni este se manda a este, ni este manda a este. Los dos son iguales. Pero nuestros padres son autoridad, o tienen autoridad sobre nosotros, que no es de iguales. Sí. Entonces, mi papá no es mi amigo, No. pero como quiera, yo lo amo tanto que puedo hacer cosas de amigos con mi papá. Pero tampoco es faltarle respeto, porque me tengo que acordar de ese rol de autoridad. Ahora, muchos de nosotros hemos hecho esto quizás con nuestros padres, y es el asunto de jugar de pelear. De así o sea, de wrestling. Y eso uno lo puede hacer con amigos,
pero también lo puedes hacer con tu papá, pero tu papá no es tu amigo, es tu papá. Pero no quisiera... I wouldn't like to slander the position of a father. No quisiera hacer ver mal. Exacto. Porque un padre es más que un amigo. Es mucho más en cuanto de confianza y de relación y todo. O por lo menos debería ser en la familia ideal. Ujú. Ahora vengo a la segunda pregunta. ¿Cómo saber que Dios es paterno con nosotros? ¿Cómo es que nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre? ¿Cómo es que Él nos llama hijos? Bueno, número uno, Dios nos ama. Pero según nos ama, también pone reglas en nuestra vida. Porque todo padre que quiere lo mejor para sus hijos tiene que poner reglas, límites y tiene que establecer un plan, ¿verdad? Para con su hijo, para con su familia, para con su núcleo. Definitivamente Dios es nuestro Padre. Y encontré un versículo que hablaba de eso. Y decía, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, porque nos llama hijos de Dios. Dios tiene muchísimas maneras de reflejar su amor hacia nosotros. Y yo creo que el ejemplo perfecto de lo que es una paternidad excelente es el ejemplo de cómo Dios nos ama a nosotros. Y yo creo que toda persona puede y debe mirar el ejemplo de Dios y el ser humano, cómo Dios nos ama y cómo Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios no desea el mal para ninguno de nosotros, al igual que ningún padre quiere el mal para ninguno de sus hijos. Como tú dijiste ahorita, para mantenerlo simple, Dios es el mejor ejemplo de lo que es ser un buen padre y cuál debe ser el rol correcto de un padre hacia un hijo. Exacto. Y antes de abundar en eso, quisiera preguntarte, Caleb, ¿qué es o cómo es que nosotros sabemos que Dios es paterno con nosotros? En términos simples, ¿por qué es que nosotros le llamamos a Dios Papá Dios? ¿Por qué es que nosotros le decimos a Dios Papá? Dios es paterno con nosotros porque primero, a diario Él nos cuida y segundo, está pendiente de nuestras necesidades. Exacto. Y eso es lo que hace un padre. O sea, su rol en la familia es eso mismo, de cuidar y de asegurarse de que todo está en orden y que todo está obrando para bien. Ahora, más específicamente, ¿cómo es que nosotros sabemos que Dios es paterno con nosotros? Pues aquí tengo una escritura que está en inglés, pero ahorita yo lo digo en español. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Que el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, que está el Espíritu Santo. Y esto es una interpretación. Gracias. Mía, de qué es lo que está diciendo el versículo. Pero de lo que entiendo, está diciendo que el Espíritu Santo está como que testifica a Dios Padre de que nosotros somos sus hijos porque tenemos al Espíritu Santo. Uh-huh. Y más arriba menciona en el 15, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. Que el Espíritu que hemos recibido nos trae de adopción ante el Padre, a serle hijos del Padre. Uh-huh. En el español creo que tiene una palabra bien bonito que se me olvidó. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Uh-huh. O sea, está diciendo allí en ese versículo que nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, que nos deberíamos considerar hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios es algo bien interesante. Uh-huh. Pero entonces a la misma vez Dios nos llama amigo. O sea, disculpa, hablando sobre el tema de la paternidad, pensaba ahorita, esto no es mi opinión, esta es la realidad, hay datos que así lo confirman. La mayoría, no sé el número exacto, pero la gran mayoría de los delincuentes hoy día o ¿verdad? De estas locuras que se cometen en este mundo hoy día, cuando tú estudias el trasfondo de esa persona, que lamentablemente casi siempre son hombres, en la vida de esa persona nunca hubo un padre. O sea, fueron hogares sin una figura paterna allí en la casa. Y eso está probado con números. La gran mayoría, por no decir todo, ese padre nunca estuvo en esa casa. Y por X o Y razón, ese individuo, ese joven, con los años se volvió un delincuente, se volvió lo que sea.
Por lo tanto, lo mismo pudiéramos compararlo con Dios. Cuando Dios no está en nuestra vida, vivimos cosas diferentes. Porque yo creo que la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros como padre, como decía Caleb, cuidándonos, supliendo nuestras necesidades, dirigiéndonos por el camino correcto, yo creo que la presencia de Dios en nuestra vida es esencial. Al igual que es esencial que un niño terrenal tenga la presencia de un padre físico en su hogar. So, no podemos menospreciar esa figura paterna en ninguno de los aspectos, ni en el espiritual, ni en el carnal tampoco. Es una figura que engrana lo que es la familia. Exacto, y me alegro que hayas traído eso. Y por no decir algo o decir que esto es objective truth, que esto es una verdad, porque no estoy 100% en esto, pero padre y madre tienen roles diferentes. Ahora, cuando uno crece sin madre, pues la madre en el hogar cuida del hijo y lo instruye en esa área, pero el padre le trae autoridad. Entonces, cuando un hijo no tiene padre, pues ¿qué busca? Autoridad de otra persona. Y si no hay autoridad, ambas figuras, exacto, sí, donde se crean lagunas, que eso, ¿verdad? Crea heridas para toda la vida. Como tú dices, si te falta, ¿verdad? Esa figura o cuidadora o de autoridad, pues siempre eso trae repercusiones en toda la vida. Pero, como tú dijiste ahorita, son roles diferentes. Jamás y nunca uno va a reemplazar el rol del otro, porque es que somos diferentes. Pero son un complemento para crear algo bellísimo y hermoso que se llama familia. Exacto. Y en ese caso, si la madre establece autoridad, pues el hijo crece, no es por decir igual, pero crece bien. Pero si no establece autoridad, pues allí es que entran los problemas. Y con eso mismo quisiera terminar con esa pregunta, que eso queda bien, que nosotros somos hijos de Dios por tal razón espirituales. Ahora con la última pregunta, bueno, no la última, pero si un padre desobedece a Dios, pero es buen padre, ¿es salvo? Primero con Caleb. No, porque la obediencia a Dios se necesita para que podamos tener salvación. El mundo está lleno de buenas personas, pero si desobedecen, pierden su salvación. Debemos aceptar a Cristo y ser obedientes a la palabra. Exacto. Si yo, por decirlo así, de aquí a 20 años, ya soy un padre y me aparto de Dios, yo desobedecí a Dios, ¿eso me hace buena persona si yo desobedezco a Dios? No. Entonces, ¿existe tal cosa como un padre bueno que desobedece a Dios? Porque que si existe algo como un padre bueno que desobedece a Dios, pues la cosa es bueno tras... Esa pregunta es un poquito complicada, a lo mejor para Caleb. Sí pueden haber padres buenos que no le sirven al Señor. O sea, es un paréntesis bien inmenso que hay que hacer. O sea, el no servir a Dios, ¿verdad? Es una contestación muy personal mía. El no servir a Dios no te hace un mal padre. Ahora, la pregunta es que si eres salvo, no eres salvo, porque Dios pide de cada uno de nosotros obediencia. Ahora, si puede ser un buen padre o no puede ser un buen padre. Claro que puede ser un buen padre terrenal, excelente. Ahora, ¿salvo espiritualmente? No. Es que la pregunta es complicadita y pues... eso le iba a añadir... Quería ayudar a Caleb un poquito en eso. Eso le iba a añadir un poquito después como un disclaimer, ya dándole forma. Pero sí, que es que la pregunta es... a good father based on what? ¿Eres buen padre basado de qué? Pues del mundo. Y la cosa es que sí puedes ser un buen padre de los estándares del mundo. Un padre bíblico. Exacto. Eso es otra cosa. Un padre bíblico es el mejor padre que puede haber, porque eso es ya alguien que teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría, que es lo que trae un buen padre, que es lo que trae una buena persona, pero más que eso, un buen padre. Y eso quería decir más ahorita, pero ya me lo habías contestado, de sí puede haber tal persona como un buen padre sin que necesariamente conozca a Cristo, pero a la vez es mejor
que sea un padre bíblico. Claro que sí. Un padre bueno, según el mundo. Claro que sí. Entonces, la contestación de esa pregunta es no necesariamente. No necesariamente. Ahora, última pregunta. Esto no lo entendí muy bien, pero lo voy a lanzar como quiera. ¿Los huérfanos espirituales existen? Yo tampoco entendí muy bien esa pregunta, porque esa pregunta inmensa, tiene un montón de vertientes, pero yo la cogí como que yo entiendo que no pueden haber huérfanos espirituales, porque el huérfano es alguien que no tiene papá, y toda persona que reconoce que Jesús, que Cristo es su Salvador, no es huérfano, porque tiene un papá, que es Cristo. Por lo tanto, yo entiendo que no existe tal cosa como huérfanos espirituales. Si tú crees en Dios, crees en Cristo, crees que Él es tu Salvador, tienes un papá. Y mientras más que es Cristo, tu papá es Cristo. Y mientras más te acerques a Él, vas a obtener experiencias que van a como decía el versículo, van a testificar de que Dios está allí como un padre para ti. Por lo tanto, no es tal cosa como huérfanos espirituales. Yo entiendo que eso no es, porque sí hay un Dios que es nuestro Padre. Ahora, que no todas las personas tengan una relación con ese Padre, que se llama Dios, que no tengan esa relación, pues no tienen esa relación, pero sí tenemos un Dios porque fue el Dios que nos creó a todos. Exacto. ¿Y Caleb? ¿Qué tú crees? Los huérfanos espirituales sí existen, porque un huérfano espiritual no puede someterse a la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Creen que Dios está lejos y otros creen que Dios no existe. Exacto, y esa contestación me gustó porque allí mismo en el versículo lo había leído que dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que en inglés dice adoption to sonship. O sea, ¿quién puede ser adoptado? Dios nos adopta a nosotros. Exacto. Pero, por ejemplo, volvemos, esa pregunta es bien amplia. Pero, dado el hecho, si yo tengo un padre biológico y mi padre biológico no me crió, estuvo ausente en mi vida, yo no soy huérfano físicamente. Socialmente y emocionalmente soy huérfano porque mi padre no estuvo presente en mi vida. Pero yo tengo un padre. Lo mismo pasaría con Dios. Volvemos, entiendo yo. Yo tengo un padre, yo tengo un creador. Ahora, que a mí no me interesa tener una relación con él, eso es otra cosa. Pero yo sí tengo un padre. Así que es un tema bien interesante que le tenemos que preguntar a tu señor padre y ejercer tu rol de hijo en su paternidad, y nos trae esa contestación en el próximo podcast. Yo había hablado con César de eso. Pendientes a ver quién tiene razón. Que era... una competencia. Caleb me acaba de humillar aquí, pero vamos a ver. Mira, yo había hablado con César antes del podcast de los huérfanos espirituales y yo había entendido, según lo que me había dicho, no sé si estoy mal, pero de que la pregunta, sí, que la pregunta se refería de que hay gente que dice, ese es mi papá espiritual, o ese es mi mamá espiritual. De eso en específico no lo entiendo muy bien porque nunca lo he vivido, ni tampoco he visto a alguien he hablado con alguien que dice que tal persona es mi papá o mamá espiritual. Pero de lo que entiendo de eso es de que alguien que ellos ven como su rol espiritual, que le da esa autoridad, o que tiene esa autoridad sobre ellos, que en ese caso no debería ser... No. Wow, yo pienso que la gente se refiere a tener un ejemplo como figura cristiana. Por ejemplo, yo soy recién convertido en la iglesia y me quiero fijar, por ejemplo, en Palito. Vamos a coger a Palito. Me quiero fijar en Palito, que es una persona que lleva muchísimos años en el evangelio. Yo me puedo fijar en Palito como un ejemplo de que yo quisiera ser como nuestro hermano Palito, ¿verdad? Aunque no debemos procurar ser como nuestro hermano Palito, queremos ser como Dios, pero esa persona puede ser esa figura de apoyo emocional y espiritual para ayudarte a crecer. No como que debe ser mi papá espiritual, de que esa es mi figura de autoridad espiritual, porque papá es autoridad y Palito no es mi autoridad espiritual. Sí puede ser un apoyo, una ayuda. Pero por eso decíamos, esa pregunta tiene muchas patitas, mano, y es bien complicada. Mano, tú me lees la mente, yo iba a decir eso. Pero que iba a decir que es mejor siempre buscar a Jesús como nuestra autoridad o como nuestro ejemplo para seguir.
Y con eso ya terminamos todas las preguntas, pero quisiera tirar una por allí. ¿Qué es lo que tú crees, Caleb, que hace un buen padre? ¿Qué características tiene un buen padre? Un buen padre, un buen padre te puede ayudar en todo lo que tú necesitas y en todo lo que tú, no lo que tú haces, lo que tú no comprendes. Exacto. Y a la misma vez, tu papá paga la casa, paga el agua. Pues eso ya es cuidarte. Esa es su responsabilidad, ¿no? Ahora, él también te trae a la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí ahora mismo. Él te ayuda y te instruye en los caminos de Jehová para que cuando seas viejo no te apartarás de él, como había dicho la Biblia. Y igual, Yo creo que el mejor padre es el que ama, el que enseña y el que corrige. Porque las tres van de la mano. Yo puedo corregir a mi hijo con amor, yo puedo amar a mi hijo y yo puedo enseñar a mi hijo a ser una persona, un hombre de bien. So, para mí, el papá perfecto es el papá que ama, el papá que corrige y el papá que enseña. exacto. Y con eso terminamos nuestro 41º podcast. Pueden aplaudir. Me humillaste, Brocky. Ahora vamos a hacer el fist bump. Me dijiste, estás mal. Elimelech, ¿cómo te llamas? Sabes que no ha terminado el podcast, ¿verdad? El fist bump va Falta el fist bump. No, eso lo picamos, lo metemos. Ese va a ser la foto del final. Pero fíjate, Caleb. Ex-Neos. Bienvenido a nuestro